A ver, decí conmigo, soy edificado en Cristo por el conocimiento del Jesús celestial y por el poder de su gracia. Amén. O sea que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer más a Jesús celestial, que no es el Jesús que se revela en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el Jesús que se revela en las cartas apostólicas. Tenemos que aprender de ese Jesús celestial. Y vamos a la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 al 13. Recuerdan de que toda esta temática que estamos desarrollando fue dada originariamente en el Congreso y que ahora estamos reviendo, volviéndonos a enfocar, porque también entendemos que para ser edificado en Cristo es necesario la repetición. Es necesario la repetición. Mirá al que está a tu lado, decirle, de alguna manera te va a entrar, decirle. Amén. De alguna manera va a llegar. De alguna manera la revelación va a llegar. ¿Cuántos anhelan esa revelación cada día más? Gloria a Dios. Vi esos días ahí un videíto de el impacto que tienen los bebés que sufren de problemas visuales cuando le colocan un anteojo que les corrige la visión. Y una escena de un bebito que lloraba y estaba ahí y los padres le estaban colocando el anteojito y cuando le colocaron bien el anteojito, el nene hizo esto y quedó y se cayó y empezó a mirar así. Claro, porque vio. Hermanos, lo mismo te va a acontecer a vos. Cuando en tu búsqueda de conocer a Jesús y de la revelación a través del Espíritu y por medio de las Escrituras, y cuando vas a ir viendo, vas a hacer esto. Esto era para mí. Jesús, qué tremendo. Señor, cuánto te necesito, cuánto te amo. Y cada vez va a ser más, cada vez va a ser más. Amén. Efesios 4:10 dice así. El que descendió, está hablando de Jesús. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el objetivo, ahí está la meta, que este viaje que implica un costo nos lleva, que esta vida que se manifiesta con la obediencia de Cristo nos lleva ahí, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Somos edificados, pero no somos edificados individualmente, somos edificados como cuerpo. En Cristo yo me edifico junto a vos. Vos me edificás y yo te edifico, porque vos manifestás Cristo hacia mí y yo manifiesto Cristo hacia vos. Y nos edificamos y crecemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué interesante. Lo primero, el versículo 10. Y en el versículo 10... vamos a afirmar que acá hay dos conceptos que el apóstol Pablo nos muestra.
lo que es el Jesús terrenal y lo que es el Jesús celestial. Fíjense lo que dice el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense, está hablando del ministerio de Jesús. Hoy Jesús subió a los cielos y lo llena todo. Decí conmigo, el ministerio de Cristo es pleno, es total. Él lo llena todo. Pero ahora el texto destaca lo siguiente. El texto está diciendo, el Jesús que descendió. El Jesús que descendió está hablando del ministerio terrenal de Jesús. Ese ministerio terrenal que abarcó desde su nacimiento en Belén hasta su muerte, resurrección y ascensión. Ese tiempo es el ministerio terrenal. La iglesia, las congregaciones conocen mucho del ministerio terrenal. ¿Por qué? Porque está relatado con una forma bien establecida en los evangelios. Y como es algo que ocurrió en esta vida como un hecho histórico, es más fácil poder verlo y entenderlo. Pero después dice que el mismo que descendió es también el que subió. Y ahí está hablando de Jesús, pero de su ministerio celestial, el que subió. Y en este texto dice que hoy Cristo, en su ministerio celestial, está por encima de todos y lo llena todo. Amén. Es crucial entender la diferencia que hay entre los dos ministerios. Y todas las cartas apostólicas, desde 1 Corintios hasta el final, hablan del ministerio celestial de Jesús. Lastimosamente, en las congregaciones se conoce menos del ministerio celestial. Y ahí hay un problema. Porque la edificación de este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la edificación en Cristo, tuya y mía, son cuestiones de características terrenales o espirituales. ¿De cuál de las dos? Espirituales. El que me edifica hoy es el ministerio del Cristo celestial. Cristo no es que terminó su trabajo cuando ascendió a los cielos. Él cambió en la forma de trabajar, pero sigue trabajando. El ministerio terrenal de ese Jesús que nació en Belén, que como adolescente fue y enseñó a los maestros de ley en el templo, y que como hombre adulto, después de los 30, comenzó a hacer prodigios y milagros y a enseñar acerca del reino, y después muere en la cruz para expiación y perdón de pecados a todos aquellos que creen, y resucita al tercer día para sentenciar la victoria total sobre el diablo y el pecado, y asciende después de 40 días de andar resucitado, para después enviar al Espíritu Santo. Ese Cristo que caminó en la tierra estableció la posibilidad y la forma en que usted y yo seamos salvos. Pero una vez que tenemos la salvación, usted y yo no vamos a ser edificados con lo que Cristo, solamente con lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Una vez que tenemos la salvación, esta edificación es espiritual, y lo espiritual depende de lo celestial. Y entonces la edificación espiritual de mi vida en Cristo tiene que estar centralizada en el conocimiento de Jesús. Por eso, edificarnos en Cristo es conocer a Cristo. ¿Pero a qué Cristo? Al Cristo celestial.
Amén. Fíjense lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, decí conmigo, está hablando de mí. Vosotros también, como piedras vivas, ¿cómo somos? Piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. ¿Qué tipo de casa? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios. ¿De qué tipo? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Todos los materiales, entre comillas, que necesitamos ocupar para edificarnos en Cristo, es de característica espiritual. Y todo lo que no sea espiritual no edifica en Cristo. No edifica. Cualquier elemento que no sea divino no contribuye. Lastimosamente hoy en las congregaciones se ha caído en el error de edificar con patrones y con herramientas humanas. Se predica mucho de la autoayuda, de la superación personal, del positivismo y de tantas prácticas que son buenas, pero que son nada más en el campo de lo humano. Y usted y yo somos piedras vivas. Usted y yo somos casas espirituales, sacerdocio santo. Y somos personas que ofrecemos sacrificios espirituales en Cristo. Nada de lo humano nos edifica en Cristo. Puede ayudar a tu alma, pero no a la edificación espiritual tuya. Tenemos que volvernos para conocer al Jesús celestial, que conociéndole a Él, vamos a ser edificados espiritualmente. Para la Organización Mundial de la Salud, un alma que mantiene un buen orden psíquicamente, emocionalmente, y un cuerpo guiado por ese orden del alma, es un cuerpo y una persona sana. El alma en sí mismo puede practicar ciertos ejercicios para calmar la ansiedad, para superar el estrés, para poder avanzar frente a cualquier drama. La persona sin conocer a Dios puede dejar de fumar, puede dejar de drogarse, puede lograr estabilidad en su vida. Pero esa salud que se establece bajo los parámetros humanos no es la salud que establece las Escrituras. La salud que establece las Escrituras solamente se produce cuando el Espíritu gobierna al alma y manifiesta a Cristo. Porque en la salud, bajo el concepto humano, se olvidan de un ingrediente clave, fundamental, el más importante, que es el Espíritu. Por eso, solamente en Cristo y con el gobierno de Cristo, usted y yo podemos tener salud integral. ¿Y cuál es la salud integral? Cuando el Espíritu gobierna el alma y se expresa a través del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, tenemos que conocer a ese Jesús celestial. Porque si usted vuelve a ver el pasaje central, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguésemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que edificarnos en Cristo significa conocerlo. Quiere decir que cuando lo conocemos más vamos a ser edificados. Pero la pregunta es, ¿qué de Cristo debo conocer hoy? ¿Qué es lo que hoy me edifica? El Cristo celestial.
el Cristo que está gobernando. Y ahora yo pregunto, ¿cómo está el Cristo celestial hoy, el resucitado? ¿Usted sabe que Él ascendió con un cuerpo glorificado? Él, antes de Belén, habitaba para nuestro Cronos de una manera, pero después de la resurrección, Él ascendió con un cuerpo glorificado. Ese cuerpo que tocó Tomás y vio que estaba las llagas, las marcas de los clavos en las manos y en el costado de la lanza. Ese cuerpo que comió con los discípulos. Ese cuerpo que atravesaba paredes y en una casa cerrada donde estaban reunidos los discípulos, Él entró sin abrir puertas ni entrar por las ventanas y dijo, paz sea a vosotros. Con ese cuerpo Él está. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Decí conmigo, yo tengo un llamamiento, ¿cómo es? Celestial. ¿Cómo se edifica? ¿Cómo se vive ese llamamiento? Conociendo al Cristo celestial. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿En qué condición está Cristo hoy en los cielos? Decí conmigo, como apóstol y como sumo sacerdote. ¿Usted sabe que apóstol significa enviado? Él vino desde los cielos a Belén como un apóstol de Dios, fue enviado por Dios. Pero ahora Él asciende a los cielos como un apóstol en representación nuestra. Porque seremos como Él un día. Yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él es el apóstol, el enviado. Él es el sumo sacerdote, el que entra allí en los cielos a ofrecer delante del Padre el sacrificio más perfecto y eterno, su propia vida, para que usted y yo aquí hoy tengamos salvación y nos edifiquemos en Él. Amén. Decí conmigo, Señor, dame sabiduría en esta palabra. Abrí mis ojos para ver al Cristo celestial. El ministerio celestial de Jesús, repito, es para la edificación de la iglesia. Invierta tiempo en leer las cartas apostólicas. Invierta tiempo en leer desde 1 Corintios hasta el final del Nuevo Testamento. Léalo y reléalo. Pídale al Espíritu Santo que le dé gracia. Ahí están las enseñanzas sobre el Cristo celestial. Y cuando usted va teniendo revelación, porque el Espíritu le muestra a través de una lectura con hambre, con deseo, ese Cristo se le va a ir revelando. Y cuando más le conozca a Él a través de las Escrituras, y eso lo comprueba a través de las experiencias diarias, su vida en Cristo va a ser edificada. Usted no va a quedar igual. Usted va a crecer en Él, por Él y para Él. Y usted va a edificar al cuerpo también. Cristo a través de usted va a edificar al cuerpo. Repito entonces, el Jesús celestial es el que edifica su iglesia. El Cristo que estaba en la tierra, el ministerio del Cristo terrenal, redime, salva, trae salvación. ¿Cómo se llamaba el Hijo de Dios cuando estaba en la tierra? ¿Cuál era su nombre? ¿Cómo le dijo el ángel a María que se tenía que llamar? ¿Y pondrás por nombre? No, Jesús. Y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Aquí en la tierra era Jesús. Y estudiar a Jesús, conocer a Jesús, tener la revelación de Jesús, el Cristo terrenal, ¿sabe lo que produce? Salvación. Porque Jesús salvará al pueblo de su pecado. Produce salvación.
Cuando yo predico a Jesús, que habitó entre nosotros, a Jesús, que murió en la cruz, a Jesús, que resucitó de esa tumba, estoy diciéndole a las personas, he aquí el Salvador. Y las personas que reciben a ese Jesús que anduvo por Galilea y que en cuerpo humano pagó el precio de nuestra redención, esas personas tienen salvación. Pero una vez que tienen salvación, ahora hay que edificar su espíritu. Y ahora su espíritu, su vida en Cristo es edificado no con lo que hizo Jesús, sino lo que está haciendo hoy Cristo, el Jesús celestial. ¿Me sigue? Amén. Muchas congregaciones llevan a las personas al nuevo nacimiento a través del testimonio de Jesús, de la obra de Jesús aquí en la tierra, pero no edifican, ese que nació de nuevo no es edificado porque no hay revelación del Cristo celestial. Repito, la edificación es producto del sumo sacerdote que es Cristo, hoy intercediendo por nosotros. Edificación es aumento de Cristo en nosotros, de mayor experiencia y revelación de Jesús. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar, está hablando de Jesús, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Y está hablando del Jesús celestial. Escuche, mire lo que está haciendo hoy el Jesús celestial. Viviendo, hoy Él vive para interceder por ellos. ¿Sabe qué está haciendo Jesús hoy? Está intercediendo por vos. Está intercediendo por mí. Él llevó su ofrenda al Padre y lo colocó delante del Padre a favor tuyo y a favor mío. Y hoy Él le dice al Padre, Padre, mira, esto es lo que yo hice por Él. Soy su intercesor. Yo me pongo, Jesús, el Cristo celestial se pone entre el Padre y usted. Y ahora el Padre no le ve a usted, le ve al intercesor, que es el Cristo celestial, el que venció, el que resucitó y aquel que por medio del Espíritu Santo vive en tu corazón. Wow. Mira, por eso cuando Cristo se manifiesta en el corazón de aquellos que se dejan gobernar por Él, hay una cualidad, se transforman en intercesores. ¿Estás orando por alguien? Porque hay muchos que piden oración. Pero ¿cuántos son los que oran por otros? Si el intercesor eterno y celestial vive en ti, Él va a colocar en ti la carga, la necesidad, el deseo de interceder por los demás. Amén. Porque ese es el ministerio de Jesús. Y somos edificados por esa intercesión. Imposible, mi hermano, vivir la vida cristiana si Cristo no intercede por nosotros. Si Cristo no presenta la obra que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios que Él no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Él intercede por mí, Él intercede por vos. Dale un fuerte aplauso. Ese es el Cristo celestial. Amén. Fíjense lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. Todo esto es el Jesús celestial. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no
los hombres. ¿Usted recuerda en el Antiguo Testamento cómo era organizado el culto transitorio que tipificaba a lo que iba a ser lo definitivo? Estaban sacerdotes y un sumo sacerdote. Y recuerda usted de que el sumo sacerdote entraba una vez por año en el lugar santísimo a ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Y acá está diciendo que hoy nosotros tenemos un sumo sacerdote, ministro del santuario, que entró en el verdadero tabernáculo, que lo levantó el Señor y no los hombres. ¿Sabe qué pasó con Cristo? Él es nuestro sumo sacerdote. Hoy Él es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él muere y resucita, Él no ofrece como los antiguos sumos sacerdotes de la orden de Aarón, sino que ahora Él como sumo sacerdote, dice Hebreos, de acuerdo a la orden de Melquisedec, ahora Él no ofrece corderos que como ofrecían antes y que siempre tenía que estar ofreciendo año tras año el sumo sacerdote, sino que ahora Él se ofreció a sí mismo. Y una vez que se ofreció a sí mismo, Él no fue a un templo hecho por hombres para ofrecer lo que había hecho, sino que Él fue arrebatado a los cielos. Y Él llevó su ofrenda al Padre. Y como sumo sacerdote en los cielos, en un santuario no hecho de manos por manos de hombre, en los mismos cielos, Él ofreció su obra al Padre. Y el Padre lo recibió con agrado. Usted sabe que el sumo sacerdote en la tierra, en el pacto de Aarón, antes, en la época de la ley, cuando entraba atado con una soga. Solo él podía entrar en el lugar santísimo. Y él entraba con las ofrendas por el pueblo, pero entraba con una soga atado. ¿Y por qué la soga? La otra punta lo tenían los sacerdotes allá afuera del lugar santísimo. Porque si Dios no aceptaba la ofrenda, él caía muerto. ¿Y la soga para qué era? Porque los sacerdotes no podían entrar en el lugar santísimo. Hermano querido, pero Jesús resucitó y Jesús entró con su propia vida como ofrenda. Y como sumo sacerdote le dijo Jesús al Padre: Padre, acá estoy, yo me ofrezco. Y yo vengo en este santuario que no hizo ningún hombre, sino en este santuario, los cielos de los cielos, que tú lo hiciste. Yo vengo ahora a ofrecer esto. ¡Aleluya! A favor de todos los que creen en mí, para que sean perdonados, santificados y edificados. Gloria a Dios. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! Él es nuestro sumo sacerdote. Ese Cristo celestial te edifica. Ese Cristo celestial abre tu mente y te la renueva para que puedas entender que en Él estás pleno y que en su gobierno sos más que vencedor. Y por último, y termino con este punto, en todo esto del Cristo celestial hay un elemento que se llama gracia. Y la gracia, ¿sabe qué es? Es la fuerza que tenés, es el favor de Dios que tenés para vivir la vida cristiana. Pero en definitiva, ¿sabe qué es? Es la obediencia de Cristo. Es la obediencia de Cristo. ¿Por qué tú puedes agradar a Dios? Cuando tú te rindes y la obediencia de Cristo se manifiesta a través de usted.
a través de tu vida. Y cuando eso sucede, ¿sabe lo que hay? Gracia de Dios. Qué interesante pensar en la gracia como la obediencia de Cristo. La ley que era tu obediencia, vos tenías que hacer. Y como no lo podías, la ley te condenaba. Pero ahora estamos en gracia, no por obra, sino por gracia. ¿Y qué es la gracia? No es mi obediencia, porque no significa que la gracia, bueno, nadie obedeció, Dios lo perdonó sin obediencia. No, hubo obediencia, fue necesaria obediencia. Fuiste salvo no por tus obras, por gracia. ¿Y qué es la gracia? La obediencia de Cristo. ¿Qué es la gracia? La obediencia de Cristo. Decí conmigo, la gracia es la obediencia de Cristo. El conocimiento del Jesús celestial y del Cristo glorificado y la rendición a Él nos llenará de su gracia. ¿Y qué significa eso? Nos llenará de su obediencia. Y usted va a poder hacer lo que antes no hacía. Usted va a poder vivir lo que antes no podía vivir. Usted traerá alegría al corazón de Dios como antes no podría. ¿Sabe por qué? Porque actuará su gracia. ¿Y qué es su gracia? Cristo expresándose en obediencia a través de usted. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. ¿Te estás dando cuenta que para conocer al Cristo celestial la carta de Hebreos dice mucho? Léelo Hebreos, lee Hebreos, pedile a Dios luz en Hebreos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar ¿qué cosa? Gracia para el oportuno socorro. Mire si yo le leo como obediencia de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la obediencia de Cristo para alcanzar misericordia y hallar obediencia de Cristo para el oportuno socorro. ¿Cómo vas a ser socorrido de los distintos momentos? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Con tus fuerzas o con la obediencia de Cristo a través de ti? Y para que exista la obediencia de Cristo, tiene que haber rendición. Cuando yo me acerco al trono de la gracia, es porque primero mi carne se presentó a la cruz y fue crucificada. La gracia es la naturaleza de la obediencia del Hijo. ¿Se acuerda Pablo que le pedía al Señor que le sanase de un problema que tenía? Y mira cómo le contesta el Señor. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a leerlo con obediencia de Cristo. Y me ha dicho, bástate mi obediencia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que la gracia se manifieste, vos tenés que ser débil. ¿Qué significa esto? Que cuando vos decidís no tener el control de tu vida y humillarte delante de Dios para darle a Él, sos débil. Pero ¿qué actúa ahí? Su obediencia, su gracia. Y cuando actúa su obediencia, su gracia, ¿sabe qué actúa? Poder. ¿Bajo qué poder querés vivir? ¿Bajo el poder tuyo o el poder de Dios? Es como preguntarte, che, ¿en qué querés andar? ¿Un Fito 600 o una Ferrari? Yo quiero el Fito 600. Yo quiero la Ferrari, che. Bástate mi gracia, te dice el Señor. Bástate que me conozcas y que permitas que yo te gobierne y que mi obediencia se manifieste. Y cuando mi obediencia se manifiesta, va a haber un poder. Aleluya. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Escuchen esto, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Escuche, escuche. Porque hay que escuchar bien este texto. Mire, mire. Muchos más reinarán en vida. Decí conmigo, yo quiero reinar en vida. De los muchos más estás vos ahí. Muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿A quién se refiere de ese uno solo? A Cristo. Muchos reinarán en vida por Cristo. Por Cristo. Los que reciben, esos que reinan, ¿quiénes son? Los que reciben la abundancia de ¿qué cosa? De la gracia. Los que reciben la abundancia de una vida que se expresa por la obediencia de Cristo. Gracia es obediencia de Cristo. Fuimos justificados por gracia. Él obedeció, entonces fui justificado. Y el Padre dijo, la culpa fue saldada porque hubo uno que obedeció. Gracia es obediencia de Cristo. En la gracia no te pide tu obediencia para salvación. En la gracia pide la obediencia de Cristo. La gracia establece salvación porque la obediencia de Cristo produjo satisfacción a la justicia de Dios. Amén. Le pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Yo quiero decirle, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, anhelemos conocer al Jesús celestial. Anhelemos. Mira al que está a tu lado y decirle, anhelá conocer a ese Cristo. Desea, por favor, desea. Orá al Señor y decirle, Señor, dame ese anhelo. Miren, tenemos a Cristo, pero a veces andamos enredados en tantas cosas en esta vida, en tantas cosas. Vamos a sacudirnos un poquito de ese polvo, de este mundo que nos presiona y nos quiere conformar a su imagen, dar la forma de lo que se piensa, de lo que se siente. Y a veces, teniendo a Cristo en el corazón, andamos con una mente y unas estructuras que son igual que cualquier mundano. Corriendo detrás de las soluciones, desesperados por las cosas, angustiados emocionalmente, creyendo que nadie me quiere, que nadie me escucha. Con un alma que no tiene gobierno, no es gobernada por el Espíritu. Anhelemos conocer al Jesús celestial, porque el conocimiento del Jesús celestial traerá a tu vida edificación en Cristo y tu vida va a ser transformada. Tú puedes conocer todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Puedes conocerte de memoria todos sus milagros, todas sus enseñanzas. Pero ese Cristo ya vivió aquí en la tierra. Él fue autor de salvación, el Jesús. Y tenemos sí enseñanzas para vivir hoy. Pero la verdadera edificación de mi vida espiritual está en conocer al Jesús que hoy opera. Al Jesús que el Espíritu Santo toma de Él y te lo revela a vos. Porque dijo Jesús que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuestiones espirituales, hermanos, celestial. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero qué interesante que dice, con cara descubierta. O sea, transparencia, sencillez, humildad. ¿Sabe qué significa esto?
muriendo a la carne. Porque la carne siempre se justifica. La carne no tiene cara descubierta. La carne es Adán, la mujer que me diste, Señor. La carne es Eva, la serpiente, Señor. La carne se justifica. La carne establece peros y culpables. Pero cuando vamos a cara descubierta, es porque llegamos a un punto donde la carne comenzó a morir. A cara descubierta. ¿Qué tenemos que mirar a cara descubierta? La gloria del Señor. Ahora, yo te pregunto, el Cristo que vio Juan en Apocalipsis, ¿tenía la misma característica del Jesús que murió en la cruz? ¿Características visibles? No. Lee por favor Apocalipsis. Cuando él empieza a describir. Sí, te estoy diciendo que leas todo el Nuevo Testamento, ¿viste? Cada día te agrego un libro más. Porque vi algunas reacciones. Cuando Juan vio a ese Jesús, dice, caí como muerto. Sin embargo, ese mismo Juan estaba mirando al Jesús que estaba siendo crucificado. Y Jesús desde la cruz le dice, Juan, he aquí tu madre. Madre, he aquí a tu hijo. Jesús le estaba pidiéndole a Juan que le cuidase a María, su mamá, porque él iba a partir. Y Juan no cayó como muerto. Pero en el Apocalipsis cayó como muerto. ¿Sabe qué es lo que edifica tu vida espiritual? La revelación de ese Jesús de Apocalipsis. De ese Jesús celestial. Ahí tu carne cae como muerta. Y tu espíritu se posiciona en conocimiento y revelación para gobernar a tu alma. Y ahí contemplamos la gloria del Señor a cara descubierta. Y entonces somos transformados. ¿En qué somos transformados? De gloria en gloria. Nosotros a veces pensamos que la gloria son sensaciones. Ay, me agarró la gloria y tengo la chiripiorca pentecostal. Pero hay gente que cae y se levanta y sigue pecando. Aquí en la iglesia cae y levanta, y en la iglesia hace que otros caigan y levanten. En la casa hacen que otros caigan y levanten. Acá hablan en lengua y allá hablan en otras lenguas. Porque la carne muere por el Espíritu. Y el Espíritu nuestro y la vida en Cristo es edificada por el Cristo celestial, por la revelación del Cristo celestial. Y lo vamos a ver como en un espejo, lo vamos a ver oscuramente, porque un día le veremos tal cual es. Pero algo ya vamos a empezar a ver. Y ese algo que empezamos a ver nos edifica. Ponte de pie, por favor. Y dile al Señor allí donde está, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte como el Cristo celestial. El Cristo que ascendió a los cielos y que es el intercesor de mi vida. El Cristo que es el sumo sacerdote y el ministro en un santuario no hecho de manos de hombre, sino por Dios, que ofreció la ofrenda. Ese apóstol y sumo sacerdote. Quiero conocerte, Jesús. Jesús celestial, Cristo, quiero conocerte. A través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo. Que traigas revelación para transformación de mi vida, para edificación de mi vida en Cristo, junto a mi hermano, junto a mi hermana. Todo aquello que mi mente natural no percibe. Hoy te pido, Padre, que tú me lleves a procesos de
renovación de la mente, transformación de nuestra mente, para poder ver y comprender espiritualmente todo lo que tú eres y haces. Y entonces manifestaremos a Cristo a este mundo, y entonces la gente conocerá la verdad, y este lugar se va a llenar, y los grupos pequeños se van a llenar, pero no solamente de gente junta, sino de gente que reciba a Cristo a través de nosotros, tus hijos, Señor, que te conocemos, que empezamos a conocerte, que avanzamos en el conocimiento, que nunca te conoceremos del todo, pero cada día un poco más de ese Cristo celestial. Y a ti aprenderemos a rendirnos, y la gracia se manifestará, tu obediencia se manifestará con poder. Gracias, gracias. Levanta tus manos y sé ministrado por esta palabra, sé ministrado en el Espíritu Santo, sé ministrado. Tu espíritu reciba ahora, tu espíritu reciba esta verdad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, más en el nombre de Jesús. Sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Y sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento y sabiduría espiritual, alumbrando nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Sí, Señor, para que podamos comprobar toda esa dimensión de quien tú eres, de tu amor. Gracias, Padre. Te alabamos, adoramos a Jesús, adoramos a Él. Ora por alguien, por favor, quizás tu familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, un hermano, una hermana. Acércate a alguien y bendecilo. Oremos el uno por el otro y digamos: Señor, danos hambre de ti, produce en nosotros el querer como el hacer, para tener, Señor, un mayor conocimiento de vos, del Cristo celestial. Gracias, Jesús.